Ok, buenas queridos amigos y familia. Ya había hablado en un video anterior en cuanto al bautismo en agua, pero como los videos míos son cortos, no puedo cubrir muchas áreas. Y sé que muchas personas tienen preguntas porque encuentran otros versos en la Biblia que parece que son contradictorios. Quiero hacer este video como continuación para aclarar unos asuntos en cuanto a bautismo en agua. En el primer video había dicho que el bautismo en agua no lo considero como algo de salvación, que realmente no es algo que nos salva, pero se practica. Y mis comentarios eran que porque se practica y se enseña y se hace doctrina de cosas que en realidad no tienen que ver con salvación. De hecho, hay muchas otras cosas que hacemos y costumbres que no tienen que ver con salvación, pero las hacemos. Pero en cuanto a este tema en particular, quiero mencionar que primeramente, sí, para los que quizá oyeron el video y tienen dudas en cuanto a unas cosas que leyeron, bueno, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, al final de cada libro, el Señor le hace le envía a los discípulos y lo encomiendan diciéndole que predicaran este evangelio a toda criatura, que todo aquel que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Ok, lo dice en todo el evangelio. En la diferencia en el libro de San Juan es que en realidad omite la palabra bautismo. Simplemente se refiere al que creyera, ¿verdad? Aunque usa otros términos que están escritos ahí, que lo pueden leer al final del libro de San Juan, con referencia a lo mismo. Ok, ya había dicho que Juan el Bautista, él mismo dijo que él bautizaba en agua, pero que venía uno después de él que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hizo una diferencia, una distinción de lo que él estaba haciendo y lo que Jesús iba a hacer. Ok, entonces cuando vamos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos damos de cuenta que Jesús sí hace referencia al bautismo, pero no dice en agua. Que muchas veces cuando leemos no abrimos nuestras mentes para poder percibir toda la atmósfera y todo lo que está sucediendo en la lectura. Ok, quizás muchos digan, pero tampoco dijo que lo bautizaran en fuego o lo bautizaran por el Espíritu Santo. Pero le puedo enseñar a usted que el bautismo que está hablando Jesús era del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque cuando vamos al libro de los Hechos, al principio de los Hechos, antes de que Jesucristo sea ascendido, Jesucristo le dice a los discípulos que vayan a Jerusalén y que esperen allí hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo, el cual los bautizará con el Espíritu Santo y en fuego. O sea, Jesús mismo le dice a ellos lo que Juan el Bautista proclamó al principio, antes de que Jesucristo comenzara su ministerio, que dijo que él bautizaba en agua, pero que Jesús, el que venía después de él, que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo fuego. Ok, para mí, creo, quizá otras personas encuentren otra manera de ver el asunto y lo interpreten de otra manera, porque quizá dicen, bueno, Jesús mismo fue bautizado, pero es especificado en la mayoría de mis videos. Clarifico siempre que Jesucristo nació en la ley y fue ministro de la ley. Él ministraba la ley de Dios, aunque él demostró la gracia, como con la mujer adúltera, y mostró la gracia en otras áreas en su ministerio, pero en realidad no abiertamente la enseñaba, porque él sabía que el trabajo y el ministerio de él era con el pueblo judío, con la nación de Israel. Que luego de su muerte y su resurrección, él iba a comenzar con un pueblo que dice Pablo, ¿verdad? En el libro de creo de los Colosenses,
y creo que lo mencionan los Corintios, que un pueblo que no era un pueblo sin Dios, un pueblo sin leyes, pero que Dios, porque los judíos rechazaron, Él comenzó a bregar con este pueblo, que no era pueblo, pero que comenzó a ser pueblo de Dios, que son los judíos, cristianos y los gentiles que entraron en el mundo cristianismo del Señor, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo y la sangre de Jesucristo, dice bien claro la palabra, que fue para el mundo. Él no seleccionó a un tipo de persona, a un grupo, una nación. Dice que Él murió por los pecados del mundo. Ese es otro tema que lo hablaré en otro video, pero por ahora clarificando lo del bautismo. Entonces, cuando Pedro comenzó a predicar, que el primer gentil que Pedro predicó le fue la otra vez se me olvidó el nombre, se me olvidó de nuevo, a Cornelio. Cuando Pedro por primera vez va a predicarle a un gentil, el primer gentil que se llama Cornelio, allí mientras predicaba el mensaje del evangelio, él dijo que impuso que la gente se bautizara. Ahora, quiero que presten atención. Los discípulos, porque muchas veces, porque está escrito en la Biblia, a veces nosotros queremos imponer las cosas, pero no escudriñamos la escritura. Primero que nada, los discípulos tenían problemas con entender lo que Jesús les decía. Si leemos los evangelios, nos damos de cuenta que muchas veces Jesucristo tenía que repetirle más de una vez lo que estaba diciendo, porque ellos no lo entendían. Y aún después, antes de ascender al cielo, le vuelven a preguntar a Jesús que cuándo Él iba a restituir su reino y cuándo iba a proceder a hacer las cosas, porque ellos creían que Jesucristo iba a reinar en esos momentos, como lo esperaban toda la nación de Israel, porque no esperaban que viniera un rey como vino Jesús. Esperaban un rey que iba a venir a hacer justicia, a hacer juicio, y no iba a venir en un pesebre, no iba a venir humilde y como vino Jesús. La apariencia de Jesús era algo que no esperaban ellos. Ellos estaban esperando otra cosa, un rey que le iba a rescatar a ellos de las manos de los romanos y de todas estas personas que abusaban de ellos. Entonces, los discípulos, ahí aún antes de Jesucristo le preguntan a Jesús que cuándo iba a estar sucediendo y cuándo sucedían las cosas. El mismo Jesús le dijo a ellos que a ellos no les tocaba saber de estas cosas y de la venida, porque estaban ansiosos, porque no entendían. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los discípulos, cuando predicaban el evangelio, acuérdense que era un proceso, era un cambio drástico de una enseñanza de la ley ahora a un mensaje de la gracia, porque Jesucristo abolió la gracia, ahora no abolió la ley. Entonces, entrando en la dispensación de la gracia, el cambio drástico es muy fuerte, y las personas que han estado acá, vivido en un lugar, en un país, y se traslada a otros países que tienen otras costumbres y otras reglas, aún en las leyes de tránsito en la carretera, que son diferentes de otras ciudades, se dan cuenta, se tienen que acostumbrar. Es una cosa, un proceso que ya automáticamente los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de la gracia así, porque así, perfectamente como era. No, ellos predicaban bajo el Espíritu Santo, les decía a ellos, les guiaba, les daba las palabras, pero muchas veces las costumbres estaban en sus labios. El bautizarse en agua era una costumbre judía. Era una costumbre de judaísmo, era un proceso que se hacía, como yo dije la otra vez, para las personas que querían abandonar sus creencias y querían serse judíos. Tenían que bautizarse, porque en el bautismo en agua, y era en presencia, no era metido en un templo escondido, era abiertamente para testificar que ellos abandonaban sus creencias y se unían a las creencias judías. ¿Ves? Y los discípulos, cuando predicaban,
y exhortaban que la gente se bautizaran porque oyeron a Jesús decir que todo el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Pues ellos entendían que el bautismo era en agua, pero en realidad el bautismo está bien claro, por lo menos para mí, que era el bautismo en el Espíritu de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que fue que recibieron allí en el día de Pentecostés. Y también entender que el recibir el Espíritu Santo no es que haya que brincar, que haya que correr, que haya que hablar lengua para nosotros saber identificar que una persona tiene el Espíritu. Porque hay los demonios también hablan lengua y no tienen el Espíritu de Dios. Es algo que se sabe porque la conducta de la persona comienza a cambiar de una manera bien visible. Y la gente nota cómo la persona cambia en su vida de pecado, no porque hubieron fuerzas humanas, es porque el mismo Espíritu Santo, cuando profesaron en recibir a Jesucristo, a creer en Él y tener toda completamente fe en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo de Dios, el cual poco a poco le cambia su vida. Los discípulos no eran excepto a estas cosas. Ellos también estaban en el proceso de muchos cambios. Tanto era así que cuando ellos tenían disputa con Pablo, y muchas otras personas tienen disputa con Pablo, porque Pablo fue el único que pudo entender el mensaje de la gracia a perfección, porque Pablo, dice él, que él no sabe si era en una visión o si era en sueño, pero él fue a los cielos, y allá se le dio a conocer cosas que a hombres no se le ha dado a conocer. Y el mismo Pedro confiesa en Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, él confiesa y le dice a los que le está él hablando en el libro de Pedro, que las cosas que enseñan Pablo son cosas que son difíciles de entender. Él mismo confiesa eso. Y por eso es que en el libro de los Hechos vemos la discrepancia que hay, creo que en el capítulo 15, cuando hay otras personas vienen a estorbar al pueblo que Pablo le está predicando el mensaje de la gracia, y comienzan a exigirle que tienen que circuncidarse. Entonces Pablo tiene que ir a donde los apóstoles, y allá tienen una reunión, porque Pablo le explica a ellos, porque ellos tampoco estaban claros, estaban en el proceso de entender todo esto de la gracia, que no era necesario guardar el sábado, que no era necesario comer cosas que no se deberían comer, porque para ellos, para los judíos, son inmundos, que no era necesario de ser circuncidado físicamente, que la circuncisión era del corazón. Y Pablo habla mucho comparando lo que es la circuncisión, habla mucho de eso en los libros que él escribió. ¿Amén? Para los que todavía tienen duda, si el bautismo en agua es necesario, es una parte de la doctrina, por mí, creo rotundamente que cuando Jesús le dijo a los discípulos que todo aquel que creyere y fuera bautizado sería salvo, estaba hablando del bautismo que habló Juan el Bautista, del bautismo del fuego y del Espíritu Santo, que son dos cosas muy distintas. No era el bautismo en agua. ¿Ok? Dios le bendiga mucho y hasta la próxima.